Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados televidentes de nuestro programa Historias TV patrocinado por la Universidad Metropolitana de Honduras. Hoy es 1 de noviembre y vamos a hablar sobre un tema muy importante, lo que es la nueva era democrática en Honduras. Lo vamos a ir desglosando por cada presidente y para ello tenemos la compañía de nuestra presentadora Isamar. Así es, compañero, y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema. Bueno, hablar de la nueva era democrática en Honduras es hablar de 41 años que Honduras ha dejado de ser gobernado por gobiernos militares, donde se volvió a realizar elecciones para escoger las máximas autoridades. Vamos a ir hablando sobre cada presidente y aspectos negativos y positivos de cada uno. Así es, compañero, y bueno, pues las elecciones de 1981 con el presidente Roberto Suazo, en el año 1982 a 1986, con su presidencia fue marcada también por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que empeñó su administración contra el comunismo en la región. También muchos lo criticaban por eso, porque según decían, él había entregado a Honduras, de que algún momento ofreció convertir a Honduras en un país independiente porque se consideraba que no era capaz de defenderse ante todas esas amenazas. Y fue así como uno de sus aspectos negativos fue también involucrado en 1963 en el golpe de Estado contra Ramón Villeda Morales. Uno de los actos más ridículos según su historia fue para el caso ordenarle a canciller por la ley Tomás Arita Valle en el año 1985, el 12 de marzo, que le explica al cuerpo diplomático que él no estaba loco. Acción tomada en respuestas y opiniones sostenibles por alguno de sus adversarios. Y es así como este presidente terminó su presidencia en el año 1986 y seguimos con el siguiente presidente. Las elecciones de 1985 se caracterizaron porque los partidos tradicionales no podían escoger a un candidato oficial, lo que generó una crisis en ambas instituciones políticas. Bueno, ante el desacuerdo se concluyó con una firma en que los candidatos de ambos partidos se someterían a elecciones generales y a escoger un solo ganador y aspirante con mayor cantidad de votos. En estas elecciones participó el Partido Nacional y el Partido Liberal, y también compitió el PINU y la Democracia Cristiana. Salió victorioso el Partido Nacional con 786.000 votos, 771, lo que equivalió a un 51%. Eh, Entre los aspectos positivos fue que se impulsó y se dio el crecimiento de la economía a un ritmo superior al 4% anual. También se construyó lo que es la central hidroeléctrica del Cajón, lo que redujo noto, noto, con gran notoriedad la dependencia energética con el petróleo. También se construyó la Vía Olímpica en Tegucigalpa, que fue también bautizada a su nombre. Los aspectos negativos es que el último año de gobierno la inflación había subido un 11% en comparación a años anteriores. También se denegó a devaluar el empira, lo que generó y afectó negativamente las exportaciones del país. También en su gestión se dio la detención ilegal y luego posterior extradición de Ramón Mata Ballesteros. Así es, y bueno, seguimos con las siguientes elecciones en el año 1989 con el presidente Rafael Callejas, con su inicio de presidencia en el año 1990 a 1994, con uno de sus aspectos políticos y positivos, que logró la condonación de la deuda con Estados Unidos con 430 millones de dólares, y también instruyó la numerosa construcción de carreteras, ordenó la edificación de algunos centros de salud,
Y uno de sus aspectos negativos que tuvo un gobierno corrupto, gracias a ello la asignación y apropiación fueron de 280 millones de lempiras a cuenta adicional que como mandatario le corresponde a la venta de la ciudadanía hondureña. Y es así como quedamos en bancarrota, como se puede decir, en nuestro país con una deuda de 280 millones de dólares. Y es así como él termina su gobierno o su presidencia en el año 1994. Seguimos con el siguiente presidente. El siguiente gobierno se eligió en las elecciones de 1993, donde resultó ganador Carlos Roberto Reina, que gobernó desde 1994 a 1998. Alcanzó 906.793 votos, lo que significó el 53% del padrón electoral. Entre los aspectos positivos se menciona que prometió combatir y llevó a cabo un plan de revolución moral y combatió la corrupción. También emprendió reformas en las Fuerzas Armadas de Honduras. Algo muy importante fue que se logró y abolió el servicio militar obligatorio. Entre sus aspectos negativos fue que fue salpicado por la corrupción, donde se hubo malversación de los fondos públicos en la construcción del Estadio Olímpico de San Pedro Sula. También se mencionó mucho y fue el acto de corrupción la venta de pasaportes a ciudadanos asiáticos. Durante su gestión, quizá por mala suerte o por su eh, llevar un gobierno, digamos, no pudo controlar todo exactamente, se dio lo que es la banda del crimen organizado. Se dieron el auge las maras y las pandillas. Así es como termina en 1998, dejando al país para ser el nuevo presidente que se elegiría en 1997. Así es, y estas fueron en las elecciones de 1997 con el presidente Carlos Flores en el año 1998 al 2002. Y es así con sus aspectos positivos que fue la recuperación económica fue mucho más rápido de lo esperado gracias a la asistencia financiera y humanitaria del exterior, que impidió también una escalada de precios de los productos de primera necesidad. También con el paso del huracán Mitch, gracias a ello, pues bueno, pues pudimos también dar a conocer cuáles eran las necesidades que se daban en nuestros países. También con sus aspectos negativos que el huracán nos dejó en nuestro país fue las cosechas totalmente destruidas, destruyó también la infraestructura de transporte y comunicaciones, que bueno, pues en ese paso, en ese periodo, pues Honduras fue muy afectada, muy azotada por el huracán y pues décadas ha venido pasando esa historia sobre el famoso huracán Mitch, se puede decir, porque fue un huracán que dejó bastante marcada a Honduras. Y es así como seguimos con el siguiente. Las elecciones del 2001 dieron como resultado el ganador a Ricardo Maduro. Fue un proceso electoral que estuvo marcado por la aspiración presidencial de este personaje que era de origen y nació en Panamá, lo que generó controversia debido a su nacionalidad. Bueno, resultó ganador el Partido Nacional con 1.137.000 votos, por encima del candidato liberal Rafael Pineda Ponce, que era su competencia, que consiguió 964.590 votos, lo que significó el 66.47% de 2.287.000 votantes, lo que estaba inscrito en el padrón electoral. Dentro de sus aspectos positivos se menciona que luchó por la democracia en el país, también importante lucha y notables avances contra la pobreza, impulsó la política de inclusión social, promovió el desarrollo económico de nuestro país, también fomentó la educación y cultura a nivel nacional. Los aspectos negativos se menciona que estuvo marcado por la corrupción,
la economía de Honduras se debilitó durante su mandato debido a tanto tema de corrupción. Su gobierno también fue criticado por la violación de los derechos humanos. Así es como entregó su gestión en el 2006 al siguiente ganador, que sería José Manuel Zelaya Rosales. Así es, compañero, y bueno, pues las elecciones del año 2005 con el presidente Manuel Zelaya, iniciando su periodo en el 2006 al 2009, con uno de sus aspectos positivos que dejó en nuestro país fue el crecimiento económico, y uno de los aspectos negativos fue una corrupción ondutel, corrupción en los fondos contra la pobreza, enfrentamientos contra la empresa y enfrentamientos con sectores sociales y creminio magisterial. Y es así como Manuel Zelaya recibe un golpe de Estado, porque él estaba actuando contra las leyes y bueno, pues estaba dejando a Honduras sin nada, lo estaba dejando con las manos cruzadas, sin ni un peso, por decirlo así, y es así como él recibe un golpe de Estado. Y seguimos con el siguiente. Así es, el gobierno de Manuel Zelaya estuvo salpicado por procesos de corrupción y lo que originó el golpe de Estado creo que fue más por ser aliado de Hugo Chávez, la izquierda de ese entonces, liderada por Hugo Chávez. Entonces, por el Partido Conservador, que ejercía fuerza sobre el jefe militar, que sería Romeo Vázquez Velázquez, lo que conllevó a ejecutarse el golpe de Estado llevándolo a Costa Rica. Durante este periodo de tiempo duró 3 años. El 2009 se va a elecciones para elegir un nuevo candidato, lo que originó a Roberto Micheletti como interino para culminar durante ese proceso mientras se elegía nuevamente un nuevo presidente de manera democrática. Así es como se llega a elecciones en el 2009, resultando ganador Porfirio Lobo Sosa, que gobernó desde 2010 a 2014. Este proceso electoral fue condicionado por la crisis política y la salida del presidente Manuel Zelaya Rosales, lo que provocó también una división en el país, especialmente en el Partido Liberal. A falta de 5 meses de las elecciones generales, el Partido Liberal estaba dividido, ya que por un bando estaba el apoyo a Manuel Zelaya Rosales y por otro lado estaba el desacuerdo entre sus actitudes. Durante 5 meses fue gobernado por Micheletti Baí. Luego se va a elecciones y gana Porfirio Lobo Sosa con 1.213.000 votos, sobre su máximo contrincante del Partido Liberal, que fue Elvin Santos. Sus aspectos positivos durante su gestión se menciona la aprobación del Plan de Nación, el otorgamiento del bono 10.000, y también promovió la unidad nacional, donde él incluyó en distintos puestos importantes del Estado a personajes de distintos partidos políticos, o sea que no gobernó, digamos, en posiciones importantes solo con el Partido Nacional, sino que incluyó a personajes de otros partidos en su gobierno. Bueno, ya que Honduras vivía una época muy triste, digamos, de división, se aumentó y se aprovechó lo que es el crimen organizado, donde es un aspecto negativo, donde él no pudo controlarlo. Y así como termina su gestión entregando la presidencia en el 2014. Así es, y seguimos con la siguiente elección, que fue en el año 2013 con el presidente Juan Orlando Hernández, en el año 2014 iniciando su periodo de presidencia y terminando su periodo en el año 2018. El triunfo del presidente Juan Orlando Hernández logró por primera ocasión en el Partido Nacional consiguiera un segundo mandato consecutivo. Además, por primera vez se pasó de 3 millones de votantes, tomando en cuenta toda la participación electoral. Y es así como él queda como presidente en el año 2014 y bueno, pues mejoró en algunas ocasiones a nuestro país, y así como también tenía sus desventajas con, con sus aumentos, pero hizo un buen trabajo en nuestro país. Y es así como seguimos con el siguiente presidente.
Bueno, su gestión del año 2014 al 2018 eh, fue marcada porque al finalizar su gestión él buscaba la reelección, donde logró manipular la Corte Suprema de Justicia a aprobar la reelección. Así es como él es aspirante a las elecciones del 2017. Ya para este entonces se contaba con un partido liberal, el Partido Pino y el Partido Nuevo de Salvador Narrala, que surgió durante esta época como un opositor, donde también asistió a la alianza a nivel nacional Salvador Narrala, que también había perdido el control del PAC, donde él lo había fundado años atrás. Hubo una alianza y, y este gobierno fue, fue muy criticado la forma en que fue electo, donde se dice que fue manipulado los datos en el conteo de votos. Participaron 10 partidos políticos, 9 a nivel presidencial, ganando el Partido Nacional con el presidente Juan Orlando Hernández con un total del 42.95%, y que era apenas el 1%, 1.53% por encima de la alianza de la oposición. También ellos buscaban hacer la segunda vuelta, pero no se pudo lograr, ya que era dominado, digamos, por el partido que él dirigía, que era el Partido Nacional. Aspectos positivos fue que se llevó a cabo el programa Vida Mejor, se mejoró la infraestructura vial del país, como por ejemplo el Canal Seco. Se redujo la tasa de homicidios en un 60% y los secuestros en un 90%. Se entregaron 91 millones en beneficios en causas sociales. Y hablando de los aspectos negativos, fue que la corrupción llevó a la pérdida de más de 20 millones de dólares. La crisis democrática fue muy alta. Las pérdidas ascienden a 292 mil millones de lempiras. Se dice que, y se ha comprobado que durante su gestión el monto desperdiciado significó el 27% del presupuesto nacional. Su calificación su gestión y su mandato fue como un narcoestado, lo que conllevó que en años posteriores, en el 2021, fuera mencionado en Estados Unidos por narcotráfico y se vino a su arresto en el 2022 y fue extraditado hacia Estados Unidos por ser considerado un narcotraficante. Bueno, y así es, compañero, como llegamos a las conclusiones. Todos los acontecimientos mencionados han sido determinados en el devenir de la nueva era democrática desde el año 1982 al 2022 en Honduras y resultan fundamentales para comprender la situación que prevalece en la actualidad de nuestro país, para también saber hacia dónde vamos o cuál será el rumbo que tomará la nación. Así es, para analizar la situación actual debemos remontarnos a la historia y ver de qué manera y qué personajes y cuál fue su manera de gobernar el país y los aspectos que ellos, digamos, las debilidades que ellos tuvieron para que Honduras no lograra un buen avance al desarrollo, lo que nos sirve para saber elegir nuestras próximas autoridades. Así es como terminamos y este programa, gracias al patrocinio de la Universidad Metropolitana de Honduras. Lo esperamos en el siguiente programa el día de mañana para seguir debatiendo sobre la historia de Honduras en sus distintas etapas. Audio Jungle.